Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un nuevo tema, que lo que sería serie de potencia, que está totalmente relacionado con todo lo que hemos visto hasta ahora, con lo que es series. Hemos terminado de ver lo que es el teorema de Leibniz, pero antes de comenzar, más o menos fijarse un poco en el cronograma del curso y estar consciente de qué es lo que podría entrar para el certamen número 3, que realmente el cronograma lo dice. Si hubiera alguna modificación en el aula, siempre se da esa información. Por eso hay que revisar de vez en cuando el aula para estar al tanto de todo tipo de información. Hasta ahora, lo que por parte del cronograma, a menos que no haya sufrido ninguna modificación por la parte del curso, lo que se estaría viendo, ahí dice cálculo, pero realmente no es cálculo, sino que es complemento, que es la parte de álgebra. A ver, déjeme verificar. Sí, complemento. Es lo siguiente. Hasta ahora hemos visto lo que son las sucesiones. Hemos definido lo que es una sucesión. Hemos visto si era creciente o decreciente, monótona o no, acotada. Y el límite de las sucesiones. Hemos definido correctamente lo que era la sucesión y también algunas propiedades de estas sucesiones para ver si convergían o no. Y después pasamos a lo que era serie simplemente, que era la suma de los elementos de una sucesión. ¿Ya? Definir lo que era la serie por medio de sumas parciales, las convergencias, la serie geométrica, la telescópica, vimos, los criterios de la integral, la comparación directa, el criterio de la comparación del límite, el criterio del cociente, que todo eso lo vimos en una clase, todos los métodos de criterio, y el teorema, el otro criterio que faltaba, que era el teorema de Leibniz, y la convergencia condicional o absoluta de una serie. Lo que faltaría ver sería simplemente la clase de hoy, que es serie de potencias, que vamos a definir lo que es una serie de potencias, ver los intervalos y convergencia, y la derivación y la integración de serie de potencia, que es bien simple, no es difícil por si acaso. Serie de potencia, aquí lo vamos a ver hoy día, que no es tan complicado. Y por último, las series de Taylor, ¿ya? Los polinomios y las famosas series de Taylor. Y con eso ya terminamos por lo menos esta semana el contenido del curso, por lo menos en la parte de álgebra. ¿Ya? Porque realmente esta es la clase 1 de la semana, estamos adelantados por una clase, y esta sería la clase 2 de esta semana de serie de Taylor. Y después simplemente son consultas. Eso quiere decir que la próxima semana no hay contenido y yo esas clases yo no las grabo porque son consultas. O sea, yo espero los primeros 20 minutos. Si llega alguien con consulta, respondo todas las consultas que tenga. ¿Ya? Y los voy guiando. Pero no voy a hacer clases. Yo no voy a llegar con ejercicios predefinidos porque es consultas. ¿Ya? Y recordar que hasta ahora, sin la modificación de fechas, recuerden que todo esto se ve en el aula, el certamen 3 estaría habilitado para el 18 de diciembre, a menos que haya sido afectado por un cambio de horario, pero hasta ahora, por lo que entiendo, no. Y el control 3 estaría para el 13 de diciembre. ¿Ya? Y después vendría lo que sería el certamen global. Por si acaso, por si no lo saben o piensan que no creo porque no es el primer curso de matemáticas que tenga, entre el certamen 3 y el certamen global son nuevamente consultas, pero consulta, entiéndase de que si es que tienen una duda de que si qué nota tienen, o bien específicas del curso, no de contenido. Y es tanto que no son necesarias, sino que si tienen algún tipo de duda, mejor mándenme un correo, ¿ya? Y se soluciona el problema, a menos que sea algo muy grande y ahí vamos a tener que definir un horario para la persona que tenga ese problema, definirlo por medio de Zoom. Recordar que mi correo, si es que hasta el día de hoy no lo sabe o no lo han utilizado, es miguel.solism, porque hay otro Solís, @usm.cl.
Y cuando escriban el correo, por favor, identifíquense. Estimado profesor, soy alumno tanto, del curso tanto, porque no es el único curso que hago. Y ahí empiezan a hablar del problema. Si me dicen, hola, tengo este problema, no sé de qué curso están hablando. Y van a perder un día en que yo les pregunte de qué curso son. ¿Ya? Entonces, para que tengan esa consideración. Entonces, terminamos esta semana, por lo menos la parte de álgebra, la de cálculo vamos a continuar, pero en álgebra, la próxima semana solamente son consultas de ejercicios que ustedes tengan dudas específicas de cómo hacerlo. Dudas, no llegar con un ejercicio sin haberlo resuelto y que quieran que yo lo haga, no. ¿Ya? Son consultas. Entonces, mañana en la parte de cálculo les mostraría el cronograma de cálculo, que no tiene sentido ahora, y partiríamos con lo que vendría ahora, lo que sería en la parte de el contenido que nos falta. Vamos a ver lo que son las series de potencias, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con lo que es intervalo de radioconvergencia, y por último, la derivación e integración de series de potencia. Ya, entonces la serie de potencias. ¿Qué hay que entender de qué es una serie de potencias? Primero, recordar que entendemos lo que son las sucesiones, que son elementos que tienen un cierto patrón. ¿Ya? Entonces imaginemos que tenemos nuevamente esta sucesión de elementos, que ahora la vamos a llamar C sub K. Podría ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, de 2 en 2, sumándole. Pero ya sabemos que a esa sucesión de elementos lo podemos sumar entre sí. Y lo que estaríamos generando sería una serie. ¿Ya? Que a ese elemento le llamamos la serie de la sucesión. Pero ahora lo nuevo que tiene es que a cada uno de estos elementos lo vamos a multiplicar por elementos de un polinomio. X menos 1 como ejemplo, x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, x menos 1 a la cuarta, x menos 1 a la quinta. Y así sucesivamente. Y a esta serie se le conoce como serie de potencias porque a cada elemento de la serie, que son elementos de una sucesión, se les multiplica por una potencia, porque realmente ese x menos x0, x menos 1 en mi ejemplo, realmente está elevado a una potencia acá. Está elevado a 1, está elevado a 2, está elevado a 3, está elevado a 4, está elevado a 5. Entonces, realmente está multiplicado por potencias, ¿ya? Los términos que acompañan a la potencia, que eran los elementos de la sucesión, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, se le conocen como el coeficiente de la serie de potencias, son los coeficientes. Ahora, en palabras muy simples, la sucesión, los elementos de la sucesión no son los importantes. Esto naranja, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10, no tienen relevancia, sino que es la potencia de 1, la potencia de 2, la 4, la 5 y la 6 de ese polinomio. ¿Ya? Algunas series de potencia que podríamos observar y que ya habíamos trabajado en algunos ejemplos anteriores por los criterios, es, ejemplo, acá hay una serie de potencia, acá hay una potencia, un x elevado a k. Si lo dejáramos escrito de esa forma, sería un x menos 0 elevado a k, donde el x sub 0 es una constante, y en este caso es 0 para todos, y el término del coeficiente sería 1 partido en k factorial. Entonces, ese 1 partido en k factorial sería el coeficiente de la potencia, y el término x menos 0, podría poner el 0 para que realmente no es necesario, pero para que vean que tiene esa forma, sería el elemento de las potencias. ¿Ya? También
podríamos observar nuevamente este término, pero ahora está multiplicado por 1 partido en k, que sería el coeficiente de la potencia. Tendríamos el x menos 2 elevado a k, que serían las potencias, y esto sería multiplicado por los coeficientes, que sería 1 partido en 2k. ¿Ya? ¿Cómo saber realmente dónde está la potencia y dónde no? Porque ahora hay una incógnita, x. En cada uno de estos que puse en verde hay una variable. Hasta ahora, si uno lo piensa bien, no hemos visto ninguno con variables. Siempre que calculábamos series, era un 2 elevado a k partido en 3, lo que fuese, pero no habían variables. La única variable era el k, pero estaba definido en la sumatoria. Era la variable que contaba. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto elemento. Pero ahora estamos en la presencia de que hay otra variable que puede variar, x. X puede ser cualquier número. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. El x0 no, porque eso es un número. Podría ser perfectamente 2, pero es el x la variable, por lo tanto genera un polinomio. Esa es la diferencia grande que tiene series de potencia. Que hay una variable agregada, adicional, x, que genera esta potencia. ¿Ya? Y ahora la pregunta sería, ¿qué valor tiene que tener x para que esta serie, porque es una suma, converja? Y voy a escribirla acá. Esta serie realmente no es tan difícil si la analizamos bien. Olvidémonos por un momento de esta constante, porque eso es un número, olvidémonos un rato de este, centrémonos en este elemento que está acá, y podemos hacer hasta una aproximación. Podríamos aproximarlo en cierta manera de esta forma, un x elevado a k. Por lo tanto, pasaríamos a una serie que ya era conocida anteriormente. ¿Por qué? Veamos los elementos de esa serie. El primero sería un 1, porque aunque sea un x, sería un x elevado a 0. Después sería x más x cuadrado, más x cubo, más x a la cuarta. ¿Y por qué digo que es algo que ya conocemos? Porque la diferencia de pasar acá a acá es multiplicar por x. Acá a acá a multiplicar por x. De aquí a acá a multiplicar por x. Y de aquí a acá para multiplicar por x. Estamos ante la presencia de una serie geométrica. Porque cada término de comparación al siguiente, al sucesivo, hay una diferencia de una multiplicación, que en este caso es x. Por lo tanto, si sabemos que cuando veíamos la clase de series de geométricas y teníamos un r elevado a x o un r elevado a k, y decíamos que esa sumatoria, esa serie, iba a ser 1 partido en 1 menos r, donde r tenía que ser el valor absoluto menor que 1, es simplemente, en vez de un r, poner un x. Estamos ante esa situación. Que lo único importante entonces para ver que converja esta serie de potencias es que esa variable x esté definida entre menos 1 y 1. Para este ejemplo. Entonces, podríamos, como hicimos ese cambio de variable, volver un poco más hacia atrás y decir que en vez de un x menos x0, tiene que estar entre menos 1 y 1. Para que converja. Por lo menos para que converjan los elementos. Recordando un poco lo que era entonces la serie geométrica, estábamos ante la presencia entonces de que esta sumatoria, esta serie, podría converger fácilmente si se cumple que el x entonces estaba entre menos 1 y 1. Que es simplemente decir que el r, el valor absoluto, tenía que ser menor que 1.
También vimos en serie de geométricas qué pasaba cuando los términos eran negativos, cuando el x estaba multiplicado por un número negativo, como la alternancia. ¿Qué pasaba cuando estaba multiplicado por este término, el menos 1 elevado acá? Que esto era serie alternante, que también lo vimos en una serie geométrica. ¿Qué pasaba con la serie alternante? Y lo único que iba a afectar es que la suma, que realmente es el resultado de esta serie, iba a ser afectado por el cambio de signo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, podríamos agregar acá otro color. Podríamos ver ciertos casos. Voy a borrar acá los colores. Que estos pueden generalizar a cualquiera. El primero es si es una serie geométrica habitualmente ya conocemos. La r elevado a k, que para que converja sería 1 partido en 1 menos r, donde el r sería entre menos 1 y 1, pero en este caso de r no está fijo, entonces es variable, entonces sería realmente x. También tendríamos qué pasaría si fuese alternada, con un menos 1. Y lo que va a cambiar va a ser el cambio de signo. ¿Qué pasa si está elevado a números pares? Recuerden que los números pares, cuando nosotros hacíamos esta serie, generaba el 1, el x cuadrado, el x a la cuarta, el x a la sexta y el x a la octava y así sucesivamente. Solamente términos pares. Aún así las desarrollamos y pudimos concluir que era simplemente hacer un paréntesis, voy a hacerlo acá abajo. A lo que voy es que si yo tengo sumatoria de x elevado a 2k, es lo mismo que sumatoria de x a la 2 elevado a k. Por lo tanto, me quedaría 1 partido en 1 menos r, que en este caso sería x cuadrado. No se ve afectada. Y de igual manera si fuese alternada. Entonces ya entendemos que todo lo que habíamos visto anteriormente soluciona estos problemas. Si realmente estudiaron y ya conocen bien los términos de series, lo que es geométrica, aritmética y todas estas series que hemos visto, no es más que eso. Podemos inconscientemente calcular la serie de potencia, porque las series de potencia son series geométricas, con una cierta sutileza, pero lo son. ¿Ya? Hay veces que para poder solucionar un poco, imaginen, voy a volver a escribir esta serie de potencia, x menos x0 elevado a k. Para poder simplificar esto, que realmente lo único difícil es que hay un número acá, podría ser 3, 2, 1, lo que fuese, podríamos considerar en el caso más sencillo que esto fuese 0, que el x0 y me quedaría el x elevado a k. Y ya tendríamos las soluciones, porque es geométrica inmediatamente y sabemos que es 1 partido por 1 menos x. Basta con que x está entre 1 y menos 1 y converge. Sí o sí va a converger. ¿Ya? Entonces, esta serie de potencia, que es la más simple, cuando está centrada en 0, podríamos decir que el x0 es 0, por eso voy a decir centrada en 0, va a converger, ¿ya? Si converge en xa, imaginen, aquí está diciendo, si yo tomo esta serie de potencia, y a mí me dice que convergen a, ¿ya? Entonces, todos los x menores que a también convergen. En valor absoluto. Uno se imagina los positivos, pero también tiene que imaginarse los negativos. ¿Por qué? Si a mí me están diciendo que convergen a x, si yo reemplazo en x igual a, esta serie converge, entonces me están diciendo que cuando yo reemplazo en la fórmula de la serie geométrica, puede ser a, que este, realmente no es a, sino que es x. Que este término, x, realmente puede llegar hasta a, puede ser menor o igual que a, como límite. Entonces yo seguro sé que para cualquier x menor que a, también converge. ¿Por qué? Vuelvo a explicar.
por si es que se perdieron. Si yo, imaginemos que tengo esta serie, x menos 3 elevado a k. ¿Ya? Y yo quiero ver si converge o no converge. Entonces, yo sé que esto va a ser 1 partido en 1 menos r, donde r sería x menos 3. ¿Ya? Podría ordenar un poco más esto. Me quedaría un 4 menos x. Ahora, para que eso converja, para que eso pueda converger, yo sé que primero esto no puede ser 0, que el x no puede ser 4, y ese 4, esa convergencia me está diciendo por lo menos hasta dónde es el límite. En valor absoluto. Me está diciendo que cualquier elemento entre 4 y el menos 4, para cualquier número, si el x hubiera sido, imagínense, 2, yo podría reemplazar acá el 2, podría reemplazar acá, me quedaría un menos 1, y podría haber que convergiera. Podría ser también el 0, me quedaría ahí el menos 3, pero me está diciendo los posibles valores que podría tener para que esto pueda converger. Recuerden que si tuviera solamente el x elevado acá, para que pueda converger la serie geométrica, el r, volviendo mejor en vez de una x para que no se enreden, el r estaba obligado a que fuese menor que 1, porque la única forma que al ser multiplicado por sí mismo vaya disminuyendo. Entonces, este x menos 3 tiene que ser sí o sí menor que 1. Este x menos 3 tiene que ser menor que 1 para que pueda converger. Porque si es mayor que 1, al ser elevado a una potencia, va a crecer, 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 crecer. Pero si es menor que 1, ejemplo 0,5, 0,8, 0, y algo, está obligado a disminuir, y en valor absoluto. Para los números negativos también podríamos eliminar el valor absoluto. Por lo tanto, el x está obligado a estar entre 4 y el menos 4. ¿Ya? Y eso es lo que habíamos llegado. Y eso está diciendo acá, que si yo les digo que converge y converge en A, podría ser converge en 4, converge en 5, converge en 6, cualquier número menor que él, en magnitud, entre el menos A y el A, va a converger. Y si yo les digo que diverge para B, sí o sí, para los mayores que B, también diverge. Al contrario, si yo les digo que esa serie diverge para x igual b, por lo tanto, está fuera de la zona de convergencia. Para cualquier número mayor que b, ya diverge. Igual. Y para los menores que, con el signo negativo. Pero fue una consulta, ¿Sí? ¿no que el X no tendría que moverse en el intervalo de 2, de entre 2 y 4? El 2 y el 4, veamos por qué. Ah, por la magnitud. Sí, porque está centrado en 3, entre el 2 y el 4, tienes toda la razón. Aquí me equivoqué con el valor absoluto. Sí. ¿Por qué? Porque primero estamos centrados en 3, en x3. Entonces, acá, 2. Disculpa, o sea, aquí me equivoqué. Tac, 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 tac. Este es el menos 1 y acá me quedaría un 2. Que pasa por el otro lado y lo resté automáticamente. Me quería entre el 2 y el 4. Ahí. ¿Por qué? Porque se tienen que fijar en este valor. El x menos 3, yo digo, ¿cuándo se hace 0? Ah, en x3. Todo esto tiene que ser a lo más mayor que 1. Por lo tanto, mi zona de convergencia es mayor y menor en un paso. El 4 y el 2. Y ahí está. Entre el 2 y el 4. Yo me equivoqué al restar ese menos 1, se me había olvidado. Que no sumaba, sino que restaba. Entonces me queda entre el 2 y el 4.
Si yo tomo un número entre el 2 y el 4, esta serie va a converger sí o sí. Porque si reemplazo entre el 2 y el 4, esto me va a dar menor que 1. Y al estar elevado a infinito, tiende a 0. Nunca va a ser 0, pero va a tender a 0. Ese es volver a repasar la clase de geometría, de la serie geométrica. Ya. Entonces, volviendo a la idea. Tenemos la serie de potencias. Y en la serie de potencias, si hay veces que le dicen, mira, sí o sí converge a 3. Si esa serie, imaginemos que digamos converge a 3, entonces para cualquier x que cumpla esto, va también a converger. Imaginemos, voy a inventar, que tengo esta, realmente no voy a inventar tanto, tengo esta serie de potencia, donde cae 0. Y hasta infinito. ¿Ya? Y yo les digo, no les estoy diciendo que calculen, yo les voy a decir, miren, cuando el x vale 5,3, converge. ¿Ya? Lo único que les estoy diciendo es que, mira, cuando ustedes calculen esto, sí o sí para 5,3 converge. Me equivoqué. Entonces, déjeme buscarla, ahí está. Veamos si lo que estoy diciendo, el teorema, lo que está diciendo estos dos teoremas, si ustedes separan en 5,3, estoy diciendo que converge. Entonces, para menores que él, va a converger hasta un cierto punto. Y para mayores que él, sí o sí va a diverger. Diverge. Y para el otro lado, converge. Veamos si es verdad. Y no para cualquier x, tiene que ser x que sean menores que 5,3 en distancia. Veamos si es verdad. Yo podría reemplazar por el teorema de la geométrica y me quedaría x menos 5. Eso me va a quedar con paréntesis. 4, 6 menos x. Y ahora yo me tendría que preguntar para qué valores esta serie va a converger. X menos 5 tiene que ser menor que 1 en valor absoluto, por lo tanto me quedaría el menos 1, me quedaría un 6 y al otro lado me quedaría un 4. Para valores entre 4 y 6 converge. Y yo le estaba diciendo que era 5,3, que es verdad. Entonces hay números menores que 5,3 que sí convergen hasta llegar a un cierto punto, que sería el 4. Pero el teorema lo único que me dice es que si converge, yo le digo ese número, entonces hay x que si llegan a cumplir eso, de encontrar el x igual a algo, van a converger. Y también me dice el segundo teorema que si con este converge, van a haber números mayores que 5,3 en los cuales va a diverge. ¿Dónde toma más relevancia esto? Si ahora yo les aseguro a ustedes que estas son las cotas, que sí o sí este es el último y este sí o sí es el último elemento. En este ejemplo, no era el 5,3, porque si hubiera sido el mejor ejemplo decirle, miren, yo sé que el elemento es 6, que sí o sí este elemento con 6 converge y es el último número con cual converge, entonces ahí sí o sí encuentro el espacio real, desde 4 hasta 6. Y también sé que desde el 6 para adelante va a diverger. El teorema solamente te dice, un palabra muy simple, después de estos números está la certeza, si te dicen que converge, que van a haber números que divergen, y si te dan justo el límite, por lo tanto, después de él todos divergen y antes de él convergen en cierto tramo.
¿Ya? Ahora, en una serie de potencias se cumple una de las siguientes propiedades, y solamente una. O esta serie de potencias converge, ¿ya?, a x0, o la serie de potencias converge para todos los reales. Como algo tonto. O converge para un solo número, el x0, o converge para todos los reales. Ahora, y la tercera opción, que es la que estamos más habituados nosotros por la serie geometría, es que va a haber elementos, fíjense en este R no es de real, un R no es este R de real, pongámosle un A, va a haber un A, mejor, para que no se confundan, va a existir un número mayor que 0, eso te están diciendo, un número real, va a haber un número real mayor que 0, que lo que va a pasar es que todos los X que sean menor que ese número van a hacer que la serie converja, y todos los números con valor absoluto mayor que ese número van a diverger. Que es el caso que vimos recién. Si yo tengo x menos 2 elevado a k, yo sé automáticamente que el x está entre el 3 y el 1. Si yo les digo que mi R es 3, entonces estamos en el tercer caso. El R, el 3, es mayor que 0, sí. ¿Todos los números mayores que 3 divergen la serie? Sí, porque si el x fuese un 4, me quedaría un 1 elevado acá y eso diverge. O si fuese un 5, me quedaría un 2 realmente con el 4, un 2 elevado acá y eso diverge. Y con el 5 me queda un 3 elevado acá y diverge. Entonces todos los números que tengan de magnitud mayor que 3 divergen. Y todos los números que tengan magnitud menor que 3, realmente con el centro en 2, que sería entre el 1 y el 3, con magnitud 1, estarían convergiendo. Entonces el tercer caso es el más habitual, pero hay series, ejemplo el x elevado a k, o una más sencilla, que simplemente al ojo se puede ver si convergen o divergen. ¿Ya? Ahora, este cálculo de que yo siempre estoy haciendo en la parte geométrica para ver desde dónde hasta dónde converge el elemento, es lo que se denomina el radio de convergencia. El radio de convergencia nos dice hasta qué punto, hasta qué elemento dentro de una zona la serie va a converger. ¿Ya? Es el R. Es ese R que hemos definido acá. Es hasta qué valor mayor que 0 dentro de la zona para que la serie pueda converger tranquilamente. Acá lo hacen con los ejemplos del x elevado a k. ¿Ya? Simplemente. Pero yo estoy aumentando un poco la dificultad y haciendo esta forma de x elevado a x menos x0. Entonces, van a haber una cierta zona que va a converger. En el caso más sencillo, por eso no me gusta hacer que podríamos decir, si el x, imaginemos que converge en 5. Que hay elementos de esta serie. Acá voy a poner un CK, porque no sé cuánto es CK para que converja a 5, pero yo sé que con 5 converge, y es justo el último elemento. Por lo tanto, como este está centrado en 0, y me dicen que el 5, como 5 es el máximo, tengo toda esta zona de convergencia, y también hacia el otro lado, con el menos 5. Y esta es la zona de convergencia. Y el radio, no el diámetro, el radio,
es el valor que me dieron, 5, el R. Por eso se ocupa R, pero no me gusta utilizar R porque mucha gente lo confunde con el R de los reales. Piensa cuando lee, piensa y dice, es todo lo real y no puede ser, dice, ¿y cómo menores que los reales? No, es un número, que es el radio. Y ese radio me va a decir el radio de convergencia. Para números menores que el radio de convergencia, converge la C de potencia. Para valores mayores que el radio de convergencia, que están fuera de esa zona, va a diverger. Sí o sí. ¿Ya? ¿Qué más? Si el radio es cero, si solamente converge cuando el X es cero, ponemos que el radio es cero. Y si converge para todos los reales, se pone que el R es infinito. El R los va a decir el radio de convergencia. Si el R es 3, los dice que cuando los centramos, ejemplo, cuando tengo el X menos 4 elevado acá, de esta serie, y yo calculo X menos 4, sé que esto no... el punto centro, el 0, va a ser en 4, y yo sé que se desplaza uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda, porque no puede ser mayor que 1. Entonces mi X está obligado a estar entre el 5 y el 3. Entonces mi radio de convergencia, mi R, es 1. Mi radio de convergencia en este ejemplo es 1. Y ese radio de convergencia está centrado en un cierto número. En los ejemplos están siempre usando 0, pero yo estoy centrado en 4. Y mi radio de convergencia me dice que todos los números alrededor de 4, con distancia hasta 1, convergen. Para mayores que 1, ejemplo el 6, el 7 y el 8, diverge. ¿Ya? Si fuesen infinitos, si el R fuese infinito, en algunos casos podríamos poner R infinito, que sería todos los reales. Que si el R es infinito, me estaría tomando a todos los reales. Y si el R es 0, solamente sería el primer elemento, el elemento central, que en el ejemplo sería centrado en 0. ¿Ya? Entonces, si llega a existir ese R, que es distinto de 0, que no sea 0, entonces, mire, y fíjense, y aquí ya ocupan los ejemplos que estábamos haciendo. ¿Qué pasaría en el caso que no fuese x menos x0, cuando fuese 0? Sino para cualquier otro caso. Y es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Va a converger si está dentro de esa zona y va a diverger si está fuera de esa zona. Pero nosotros estamos habituados a que esto sea 1 por las reglas de la convergencia. Pero va a depender mucho también, está haciendo todos los casos con este SK sencillo. Podría ser que ese factor de la sucesión igual afecte la multiplicación y ahí hay que jugar un poco con el R de convergencia. Veamos algunos ejemplos. Fíjense que primero recuerden que para encontrar, voy a poner en verde, la parte de la potencia, es todo lo que tenga variable. Todo lo que no tenga variable es la sucesión. Es el CK. Entonces, aquí me tengo que centrar en el x elevado a k, que sé que va a converger en 1 menos x, para x entre 1 y menos 1. Y ahora tendría que ver si además, porque está multiplicando, si esto converge, porque está multiplicando. Sé que por lo menos el x va a converger, sí o sí, está el x elevado a k, si el x está menor que 1. Pero también tengo que ver si esto converge. ¿Ya? Por otra parte. Pero esa parte ya la vimos en la parte geométrica. Sabemos calcular la otra parte. Podríamos omitir lo que es la variable y calcular todo como si nada. Ejemplo acá, calcular este. Solamente. Y ver si converge o no converge por todos los criterios que hemos visto. ¿Ya?
Y dependiendo de los criterios que tenga, después preocuparse en el otro elemento. Entonces, la serie de potencias no es nada más que series geométricas, pero se le está multiplicando una variable. Hay una variable que es x, que esa x va a estar agregando términos de un polinomio, realmente. X, x cuadrado, x cubo, hasta infinito, es un x elevado a infinito. Pero es un polinomio. Por lo tanto, si son polinomios, podríamos representarlo como funciones. Y si podemos representarla como funciones, podríamos derivarla y la podríamos integrar a esta serie, porque es una suma, pero ahora tiene elementos de un polinomio. Independientemente si acá hay un 2, un 4, un 6, un 8 o cualquier elemento, dependiendo de la parte de la sucesión, yo puedo escribir esto como un polinomio. Entonces, toda serie de potencias, yo la podría estar representando como una función, porque simplemente es un polinomio gigante, infinito. Y si es un polinomio, por mate 1, saben que es continuo. ¿Sí o no? Y saben que es derivable, porque los polinomios son funciones de los cuales sí se pueden derivar y sí son continuas en todos los elementos. Por lo tanto, si es continua y es derivable, también se puede integrar. Derivar esto no hay problema, porque es solamente preocuparse de la variable y me quedaría un k, ck, x menos x0 elevado a k menos 1. Y eso sería la derivada. Es la derivada de un polinomio, que es la más fácil que han visto. ¿Ya? La ventaja que tiene la serie de potencias, si la convertimos en función y la derivamos, que es infinitamente derivable. Porque como el k es infinito, puedo derivar infinitas veces. Entonces la derivada no hay ningún problema. Es la derivada de un polinomio. ¿Sí? Una consulta, pero uno, por ejemplo, estaría derivando la serie de potencia o a lo que converge la serie de potencia. No, lo que converge, eso es suma. Eso es una suma. Pero imagínate que tú tienes, vamos a hacer un ejemplo. Voy a escribir acá. Imaginemos que tenemos esta serie de potencias. Es una serie de potencias, sí, porque tiene una variable y está elevado a una potencia. Entonces tendría, y el k parte en 0 hasta infinito. Entonces tendría 0 más x elevado a 1, yo voy a poner x, más 2x cuadrado, más 3x cubo, más 4x a la cuarta, y así sucesivamente. Y lo que estamos diciendo es que eso es la representación de una función. No estoy diciendo cuánto vale x. No estamos preguntándonos ahora como una serie, porque cuando estamos en serie, nosotros nos preguntamos, ¿esta serie converge o no converge? Esa es la única pregunta que hacemos. ¿Converge o no converge? Y si llega a converger, si es que somos capaces de calcular a cuánto converge. Pero ahora la estamos convirtiendo en función, y en las funciones nosotros no nos preguntamos si esto converge. Cuando yo te doy la función x cuadrado más 3x, ni siquiera preguntamos si converge o no converge, no. Lo único que hacemos con funciones es derivar, integrar y eso, y graficar, ¿sí o no? Entonces, en esta ahora estamos viendo como función, por eso puse una f, y por eso acá ponen una f. Olvídense que es una serie, ya no es. Que la serie es una función. Y si es una función, yo la puedo derivar. Entonces, se hace, y voy derivando. Pero lo que pasa es que la derivada de este polinomio, sabemos que cumple ciertas reglas. Ejemplo, me va a quedar un 2 por 2x, más un 3 por 3x, más un 4 por 4, y así sucesivamente.
Por lo tanto, si yo veo el patrón de la sucesión, podría volver hacia atrás la sumatoria. En palabras muy simples, si yo sé que la función es la representación de una sumatoria, imaginemos, con este mismo ejemplo, k x elevado a k, la derivada de todos los elementos va a ser la sumatoria de k por k, x, k menos 1. Los da una ventaja, porque hasta ahora cuando ustedes derivaban un polinomio, derivaban término por término, pero ahora todos esos términos están agrupados en un patrón, que es una sucesión. Entonces, si todos cumplen un cierto patrón, yo podría derivar, en vez de uno por uno, derivar el patrón. Y eso está diciendo que en una sucesión los da la ventaja que los polinomios se pueden representar como sucesiones de potencia, series de potencia, y al derivar simplemente pasaríamos ese k hacia adelante y el otro dejarlo con k menos 1. Recordando que el x tiene, como es una serie, tiene que converger. Eso simplemente. ¿Ya? Ah, ya. Y entonces, como converge igual, si no convergiera, quedaría como, por así decirlo, como una función infinita, ya que estaríamos sumando Es que infinito. nosotros hemos hecho función infinita, el x cuadrado. Esa no Ah, converge, claro. esa función no converge, y tiende a infinito. Como es función, ya no nos interesa si converge o no converge. No estamos sumando los términos, estamos dibujando los términos. Si los dijeran sume los términos, ahí no tiene sentido porque da infinito. Ahí sí nos interesa si converge o no converge. ¿Se entiende? Claro. Pero si, por ejemplo, esta función se podría representar gráficamente, Sí, pues todos los polinomios ustedes los pueden dibujar. es que por ejemplo, como con el mismo ejemplo que usted puso, que era como Sí, 1 más x cuadrado más 2 ese sí, mismo sí, ejemplo, sí. entonces, ¿cómo lo podríamos representar? Ya que, ¿cuál sería el último coeficiente? No, Si pues al es final infinito. No, no, nunca la vamos a dibujar tampoco. No, por lo Ah, menos ya, esta ya. parte no, es derivar. Derivar no. Ah, ya, ya. Perfecto. Derivar, calcular la derivada y calcular la integral. No más que eso, no dibujar ni siquiera lo hemos hecho. Es un polinomio infinito, no tiene sentido. ¿Ya? Ahora, entonces si tenemos esta función, nosotros somos capaces de derivarla. ¿Ya? Y podemos derivarla infinitamente. Ese polinomio, como es infinito, porque como depende de una sucesión, de una serie que es infinita, tiene un x elevado a infinito, un x elevado a 1.000.000, más un x elevado a 1.000.000 más 1. Entonces, puedo derivarlo infinitas veces. Y va a tener infinitos términos. ¿Ya? Por eso no dibujarlo no tiene mucho sentido. Y si podemos derivarlo y es continua, podemos integrarla. Y la integral de esa función, que tiene una representación de una serie de potencias, es ir hacia atrás. A este término k, sumarle un k más 1 y dividir por el k más 1. Y nada más. Entonces, integral y derivada es lo más fácil en series de potencia, porque es un polinomio y los polinomios son lo más fácil que hay para derivar e integral en los términos. ¿Ya? Y no sé por qué ahí se volvió a repetir esto. Algunos ejemplos de serie de potencia. Entonces, este término es el alternante y la serie de potencia sabemos que es 1, porque es geométrica, 1 menos R, pero como es alternante, me quedaría el más R, que en este caso es X. También tendríamos en el caso acá está la variable X, tendríamos que hacer un cambio de variable acá, fíjense. Podríamos decir que K más 1 es igual a U, ¿ya? Entonces primero me quedaría acá este término que está acá y este X elevado a U,
Y podríamos ver perfectamente por las series que habíamos visto anteriormente que converge a lo que es el logaritmo. Y como tarea, por lo menos para ustedes, expresar, lo más simple es expresar esto en serie de potencias. ¿Ya? Pero que la serie está centrada en 2, en 0 y en 1. Ejemplo. Vamos a tomar este primero. El 1 partido en 1 menos x. Yo sé que eso yo lo puedo convertir como una serie que me queda como un x elevado a k, ¿sí o no? Eso. Pero me están pidiendo que sea centrada en 2. Por lo tanto, si es centrada en 2, tiene que quedar ahí. Ahora, el problema es que si es centrada en 2, cuando yo la reemplazo acá, voy a poner un A. Ahí voy a poner un A. Esto sería x menos 2. Si separo el paréntesis, me quedaría un 2 más A. ¿Ya? Por lo tanto, el A tiene que ser menos 1. Para que me quede de la forma 1 menos x, que me estabas pidiendo. ¿Ya? Y así con los otros términos. Van a jugar un poco y también les va a servir para que vuelvan a repasar series geométricas, que es lo más importante. Ya, no hay más, los demás están hoja en blanco. Recuerden que todas estas clases son grabadas y recuerden que también hay una guía que está subida en el aula, que también tienen que revisar de vez en cuando, que es toda la clase que estamos trabajando, pero más con unos ejercicios que pueden desarrollar libremente. ¿Ya? Lo estaríamos viendo mañana en la parte de cálculo y lo estaríamos viendo nuevamente en la próxima clase de álgebra el día jueves para terminar el contenido. ¿Ya? Lo estamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien. Chao, chao.